vieron que está adornada la iglesia un poquito navideña. Vamos a dar un aplauso a la pastora porque se puso a adornar y siempre la pastora está buscando cómo mejorar su casa. ¿Ven? Usted tiene una pastora de calidad. Usted tiene una pastora que donde está todo tiene que mejorar, porque el corazón de Dios es que es donde estemos tiene que mejorar. Amén. Así que usted tiene que mejorar en todo. No solamente vamos a mejorar en lo interior, no solamente vamos a mejorar en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, sino no solo adentro, sino en todo. Así que usted tiene que estar preparado para lo que Dios quiere hacer en su vida. Estamos terminando 2024. Yo no sé si vamos a tener un 2025. Rusia lanzó unos misiles hipercontinentales hacia Ucrania y son misiles que jamás en la vida los habían lanzado. Son nueva tecnología. No sabemos qué vaya a pasar, no sabemos si va a haber guerra, no sabemos si ya se va a acabar esto, no sabemos qué es lo que nos depara, si hay una próxima pandemia, no sabemos qué es lo que viene, pero lo que sí sabemos es que Jesucristo viene pronto por su iglesia. Y usted tiene que estar listo y preparado para que cuando Él venga, usted sea arrebatado y nos vayamos juntos en el cielo, juntos todos. ¿Cuánto estamos alegres y contentos? Amén. Tenemos planes, tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos muchas cosas que queremos hacer, más sin embargo, de Dios es la voluntad y de Dios son los tiempos. Amén. Dios tiene control y cuidado con los tiempos. Y eso es algo que es indiscutible. Yo quiero hoy ir a la palabra con uno de mis libros favoritos de la Biblia. De hecho, creo que este libro es mi libro favorito. Es el libro de Romanos. Vamos a ir al capítulo 8 y vamos a estar ahí en el capítulo 8. Vamos a la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 8. Y vamos a observar lo que dice la palabra del Señor. Y iniciamos leyendo este versículo que me gusta mucho, que es de mucha bendición. Y el día de hoy vamos a ver la voluntad, el diseño, el sueño de Dios y qué es lo que Dios quiere para tu vida. Hoy, capítulo 8, versículo 31. Amén. Vamos a este libro, el libro de Romanos. Es mi libro favorito en la Biblia. Es el más poderoso que yo puedo encontrar. Es el libro de mayores promesas. ¿Estamos ahí ya? Muy bien. Y en el libro de Romanos capítulo 8 observamos que dice, entonces, capítulo 8, versículo 31, iniciamos con esta predicación y vamos a ver qué dice aquí. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Estamos ahí? Vamos a analizar este versículo. Quiero decirle que Romanos 8:31 es un versículo de poder. Aquí vamos a dimensionar, aquí vamos a entender lo que Dios quiere hablarnos, puesto que Dios te ha hablado a ti, Dios te ha buscado, Dios te escogió a ti, porque Dios quiere algo contigo, Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene llamado para ti. Es decir, Dios te ha hablado, por eso es que el día de hoy tú estás aquí reunido recibiendo esta palabra de parte de Dios. Y representa, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién se puede meter en contra de ti si tú estás del lado de Dios? Ese es un versículo bien, mira, ni te imaginas hasta dónde tienes alcance, hasta dónde Dios logra muchas cosas. Y te comento rápido un testimonio muy personal, no lo he contado, me parece que una vez lo conté solamente con mi familia, pero ese es un testimonio de vida, de fe, que cuando Dios me sorprendió. Hace ya algunos años, específicamente creo que hace como 7 u 8 años,
había personas que nos deseaban mal a mi familia y a mí. Hicimos algunos negocios y los negocios pues no funcionaron, pero las personas con las que hicimos negocios pues no quedaban conforme y pensaban algunos que nosotros hicimos las cosas mal para afectarnos, pero eso no fue así. Sino quiero decirte que cuando teníamos miedo, sobre todo tenía miedo, incertidumbre e inseguridad, aparte pues de los problemas de la vida, las situaciones cotidianas de todos los días, ¿cierto? Entonces yo como maestro de la universidad, en el tecnológico, doy un curso de inducción. El curso de inducción es un curso que se le da a los de primer grado, a los que van a entrar a la universidad por primera vez, antes de entrar a primer semestre. Es un curso que dura 2 semanas. ¿Y sabe qué pasa? Entonces, doy mi curso, pues es parte de mi trabajo, y al final del curso hay un muchacho, no lo conocía nunca, no sabía quién era, y al final del curso me dice este joven, me dice: profesor, quiero hablar muy seriamente con usted. Y dije: pues sí, ¿hice algo mal o qué pasa? Y ya nos salimos al jardín. Hay un lugar donde puedes hablar en mi universidad, y este joven me dice: ¿sabe qué, maestro? Yo no lo conozco, pero Dios lo conoce. Y yo: ok. Dije: ¿qué? ¿Me va a extorsionar o qué va a pasar? Así pensé. Y me dijo: quiero decirle que Dios me habló. Yo nunca lo había visto a él, y me dijo: a usted su color favorito es el azul rey. Es correcto. Y me dice: y su número predilecto es el 7. Sí, pues claro, es el número de Dios, ¿verdad? Este cuate me inspiró. Y me dijo: y usted ha pasado y está pasando esto. Y me dijo mi vida, así tal cual. Entonces yo me asusté. Yo dije: este cuate me va a secuestrar. Esta persona algo me quiere hacer, porque ¿cómo sabe tanto de mí? Y me dice: y todo esto se lo digo porque yo no lo conozco, pero Dios sí lo conoce. Y Dios me trajo a decirle todas estas cosas, pero hay una palabra más importante que todo esto que estoy diciendo. Y esa palabra es que Dios, en medio de todos los enemigos y Dios en medio de todo lo que está pasando, Dios lo va a proteger. Y Dios lo va a cuidar. Y me dijo: y hay personas que desean verlo muerto a usted, o sea, a mí. Dice: pero esas personas se van a pudrir. Es muy feo eso, ¿vale? Esas personas se van a pudrir en vida. Y les van a empezar a llegar enfermedades horribles. Y usted ni cuenta se va a dar de lo que va a pasar. Me dice: porque nadie se mete con los hijos de Dios. Yo dije: ay, pues me quedé más asustado que al principio. Y yo dije, ya me fui a mi casa y estuve pensando: ¿es de Dios? ¿No es de Dios? ¿Es un adivino, hechicero? ¿Qué onda con esta persona? Y sí, efectivamente se cumplió la palabra, porque al tiempo personas que nos hicieron daño y cosas muy feas que me hicieron a mí, y yo veía en noticias: se murió de un infarto, y a esa persona le dio no sé qué enfermedad. Y entonces entendí yo que Dios es nuestra justicia. Claro está que yo no deseé mal a nadie. Claro está que yo no dije: ay, Dios mío, que le parto un rayo a esa persona. No, claro que no hicimos eso. Mas sin embargo, generalmente, y se cumple la palabra también, ¿verdad? Pero personas que nos bendicen y personas que nos honran y personas que nos aman, hay un principio bíblico, es muy simple: lo que das es lo que recibes. Das honra, recibes honra. Das algo malo, ahí te ves tú con Dios, ¿verdad? Y entonces eso pasó hace ya varios años.
Y hoy en la mañana estaba recordando esto porque efectivamente, como dice la palabra, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es que te mencionaba hace unos minutos que este versículo es bien poderoso. Tú ni siquiera te puedes imaginar el poder y todo lo que Dios que va a hacer y todo lo que Dios se va a atrever a hacer por ti, pero tú saldrás librado, no tendrás temor, no tendrás angustia, el terror nocturno no vendrá a atacarte, a molestarte, sino que Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. La gente va a empezar a imitar lo que tú estás haciendo, porque tú eres tierra deseable. Amén. Cuando no eres importante para la gente, ni siquiera te observan, pero como eres luz en medio de las tinieblas, y eso es importante, porque antes de que tú conocieras a Cristo, tu vida era oscura, tu vida era así nomás, ¿verdad? Pero cuando conoces a Jesucristo, eres la luz de Cristo, y entonces todo lo que hagas sí se nota. Pero el que roba, el que extorsiona, el que es corrupto, el que anda haciendo cosas malas, a ese nadie lo ve. ¿Por qué nadie lo ve? Porque vive en tinieblas y las demás personas están viviendo también en tinieblas. Pero cuando están las tinieblas y llega alguien, llega un hijo de Dios donde tiene luz, todo lo que hagas la gente lo va a observar, lo va a criticar, lo va a juzgar. Por eso es importante también tener un buen comportamiento, ¿verdad? Porque somos representantes de Jesucristo. Es importante entender que donde quiera que estemos, tenemos que dar testimonio de un Dios vivo y un Dios poderoso. ¿Cuántos lo creemos? Es importante entender también que este versículo es bien poderoso. ¿Qué pues vas a decir a esto? Si Dios es por ti, ¿quién contra nosotros? Este versículo tiene un poder impresionante. A mí me sorprende Dios, ¿verdad? Pero vamos a iniciar. Ese es el versículo principal y volvemos entonces al versículo 28. Aquí mismo en Romanos, volvemos al versículo 28, donde la palabra y el tema, el título o subtítulo de este capítulo nos dice que somos más que vencedores. Amén. Y vamos entonces lo que dice el versículo 28, ¿verdad? Y dice el versículo 28, más que vencedores, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le van a ayudar al bien. Estos a los que conforme su propósito son llamados. Y aquí entonces vienen muchos pensamientos y vienen muchas ideas o líneas de pensamiento, y tenemos que entender que los que aman a Dios, las cosas les ayudan para bien. ¿Qué quiero decirte? Que tendrás, número uno, que revisar y analizar tu vida. ¿Cómo fue este 2024? ¿Cómo ha sido tu vida en este último tiempo? Porque todo lo que ha pasado es por tu bien. Y hay cosas que no entendemos, hay cosas que no sabemos, hay cosas que tal vez nunca vamos a entender, ¿verdad? Hay cosas que vas a entender solo cuando ya estés allá con Dios en su presencia y le preguntes: oye Dios, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió esto? Bueno, hasta ese momento vamos a poder entender ahí. Pero hay cosas que no vas a entender. Y hay cosas que no. Yo creo que lo que Dios quiere que tú sepas, Él te lo va a decir. Yo creo que lo que Dios quiere que tú conozcas, Él te va a hablar y Él te va a mostrar y te va a confirmar a través de su palabra. Pero hay cosas que no te corresponden saberlas en este tiempo, pero tal vez el año que viene las vas a saber. Hay cosas que, y te pongo el ejemplo muy sencillo. Yo cuando tenía 12 años, agarré el carro de mi papá. Era un carro automático, y entonces yo veía que era muy fácil, pues
pues nada más lo prendes y le pisas. Muy bien. Pues un día le dije a mi papá, yo le ayudaba a mi papá, le decía, porque antes los carros eran los de carburador, del 97 para atrás, le tenías que bombear ahí al acelerador para que cayera gasolina al carburador, y ya que había poquita gasolina del carburador, le abrías el switch y entonces el carro prendía, ¿verdad? Entonces mi papá tenía un carro, no era automático, era estándar, y yo veía que pues no, y nada más le hacía y órale, y avanzaba. Entonces un día yo a mi papá le dije, papá, te prendo tu carro para que se vaya calentando y te vayas a trabajar. Y me dice mi papá, sí, hijo, ándale, ve. Pues ese carro era un Chevy Nova del 70 y tantos, eran esos carros que eran una lancha así enorme, pesadísima. Pues que se le ocurre aquí a su servidor, cuando tenía 12 años, ir a calentar el carro de mi papá, le prendo y vámonos. Atropellé al señor de la basura, me estrellé con 2 árboles y destruí un jardín. Hijos, no oigan eso. Pero yo quería saber, yo quería manejar, yo quería el conocimiento. Pero ¿sabe algo? En ese momento yo no podía recibir el conocimiento de cómo aprender a manejar, porque no estaba preparado para yo conocer eso. Hay cosas que tú no estás preparado para conocer y tienes que esperar tu tiempo. Amén. Hay jóvenes y muchachitas que, yo ya quisiera estar casado y tener hijos. Y los que estamos casados y tenemos hijos, ojalá quisiera otra vez tener 15 y disfrutar otra vez la vida. Pero ¿por qué no una persona de 12, 13 años no debe de conocer ese tipo de cosas de adultos, simplemente por el hecho de que no estás preparado, porque no es tu tiempo para tú conocer esas cosas? Porque si tú conoces esas cosas, porque si tú vives esas cosas, te va a pasar lo que me pasó a mí. Vas a andar atropellando gente, vas a andar cometiendo errores, vas a andar dañando corazones, te vas a dañar a ti mismo. Entonces no es el tiempo que tú conozcas esas cosas. ¿Por qué? Porque llegará el tiempo, y el tiempo Dios te lo va a confirmar, y sabrás que cuando Dios te confirma ese tiempo, es el tiempo perfecto. Porque si vives en lo perfecto, te va a ir bien. Si vives en lo perfecto, te va a salir todo muy, muy bien, y vas a estar con la bendición de Dios. Y quiero decirte, yo no hago nada si Dios no me manda. Yo no hago algo si Dios no me bendice primero. Porque yo sé que si voy sin que Dios me diga algo, y yo voy sin que Dios me envíe, entonces va a pasar algo malo. Y entonces los adultos podemos recomendar, sugerir, aconsejarte y decirte, mas sin embargo, como yo siempre lo digo, la mejor decisión es la que tú vas a tomar. Y es muy sencillo. La mejor decisión no es la que tú tomas, pero con la advertencia, ¿verdad? Claro está. Las consecuencias de lo que tú decidas no lo pago yo, lo pagas tú. Entonces, seamos conscientes en este tema, puesto que necesitamos estar preparados para ese tiempo. Amén. Vamos aquí que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ve a la persona que tienes al lado y dile, Dios te va a bendecir. Amén. ¿Por qué te va a bendecir? Por el versículo, bueno, por lo mismo que aquí dice. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. ¿Y esto a qué se refiere? Hay personas con propósito. Yo te voy a decir algo como pastor, te voy a decir algo, Hay personas por las que yo he orado y Dios no me muestra nada. ¿Sabes qué significa eso? Que no hay nada de parte de Dios para esas personas. Y eso está bien feo. Pero cuando oras por alguien y te dan una palabra profética o algo te dan, es porque algo Dios tiene para ti, y eso es de mucha bendición, porque entonces eres algo que Dios, eres algo en el reino de los cielos, eres alguien que Dios va a bendecir. Pero entonces tú primero necesitas ser llamado. Dile a la persona que tienes al lado, tú eres una persona que ha sido llamada por Dios. Has sido llamado, por eso estás aquí hoy, porque Dios te llamó. Entonces, fíjate lo que dice aquí,
tenemos que analizar estos versículos tan poderosos, porque dice entonces, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, en tu vida diaria, tú aplicas este versículo, tú aplicas el versículo y tú logras entender que todo lo que te pasa es por tu bien. Pero ¿por qué entonces cuando nos pasan cosas malas nos enojamos? ¿Por qué entonces cuando nos suceden cosas que no queremos que sucedan nos enojamos? ¿Por qué entonces hay cosas que nos pasan que no entendemos y decimos, ¿por qué está pasando eso? Y tenemos que entender que hay cosas que vas a entender ahora, pero hay cosas que no vas a entender ahora y lo vas a entender más adelante. Porque el día de hoy, al pasar del tiempo y los años, ahora tú eres una persona que entiendes cosas que antes no entendías, porque entonces hubo una preparación para ti. Dice el versículo 29, y el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjate nada más. Antes de la fundación del mundo, antes que el universo existiera, Dios ya te conocía. Imagínate, eso es bien poderoso, ¿eh? Antes que el universo existiera, Dios ya te conocía. Todo. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay gloria de Dios dentro de ti. Dios va a glorificarse en tu vida. ¿A qué se refiere que se va a glorificar? En medio de la prueba, en medio de la adversidad, Dios te va a dar la victoria y te vas a glorificar en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que su presencia viene acá y su presencia te llena, y estás en la prueba, estás en la adversidad, estás en medio de lo que estés viviendo, pero Dios está dentro de ti y Él se glorifica en medio de tu prueba, en medio de tu dificultad. Donde quiera que estás, donde quiera que vayas, Dios va contigo, porque Él está dentro de ti, y todo lo que pertenece al Señor es de gloria, es de bendición. Y por eso es que donde quiera que tú vayas vas a prosperar, donde quiera que estés serás bendecido, tu casa va a ser transformada, tu familia será bendecida, tu economía será transformada. ¿Por qué? Porque ese Dios que está dentro de ti se glorifica y se manifiesta. Entonces es bien importante y bien poderoso entender quién eres en Cristo, porque no es lo mismo que yo te dé a ti una placa de policía, una charola de policía, te digo, oh, ahora eres policía, y entonces tú tienes esta placa de policía, entonces tú ya eres una autoridad, ¿verdad? Entonces si hay alguien haciendo algo malo, tú tienes autoridad, pero no es la autoridad que te di yo, no es la autoridad que te da. Si es una placa, por ejemplo, de la Policía Federal o de la Policía Municipal, hay un gobierno federal que respalda y te protege también, claro está, ¿verdad? Entonces tienes una autoridad. En la mañana yo le decía a mi esposa, porque pues por mi trabajo, ¿verdad? Por mi trabajo como presidente, donde ya saben, soy una autoridad. Y le digo a Raquel, pues mi trabajo es juzgar y mi trabajo es decidir. Y he sido puesto por el gobierno del estado. Entonces me dice mi esposa, sí, por aquí mando yo. Amén, le dije. Entonces tú tienes que entender quién eres en Cristo Jesús. ¿Quién eres tú? Exactamente, ¿quién eres tú y quién gobierna dentro de ti? Vamos a ver aquí el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es que tú tienes que entender que si Dios está contigo, nadie puede contigo. Y esto no es algo malo o mal plan, no, es simplemente entender que nadie se mete con los hijos de Dios. Donde quiera que estás te va a ir Dios. Por eso es que vas a ser prosperado. Por eso es cuando a todo el mundo se le cierran las puertas, a ti se te abren las puertas.
Por eso es que en medio de pandemia tú fuiste bendecido. Por eso es que en medio de pobreza o en medio de pruebas o dificultades, Dios está contigo. Amén. ¿Cuántos lo creemos? Este versículo es bien poderoso. Yo quiero que te lo aprendas, que te lo memorices, que lo escribas, que lo subrayes, que lo señales, puesto que esto es algo bien tremendo. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra de ti? Aunque se levante el brujo más poderoso de México, de la región, ¿quién contra ti? Porque antes de meterse contigo, se meten con Dios. ¿Y quién se ha metido con Dios y ha salido victorioso? ¿Qué gobierno históricamente y mundialmente se ha metido en contra de Dios y ha logrado vencer? Tenemos el ejemplo más claro, el país de Jerusalén. ¿Qué gobierno de todo el país, de todo el mundo, se ha metido contra Jerusalén y ha prosperado? Ninguno. Y como Israel, entonces, es luz en medio de las tinieblas, porque siempre los países islámicos hacen sus guerras, sus masacres, nadie dice nada. Pero atacan a Israel, Israel se defiende, y cuando se defiende hay muertos. Uy, no, Israel es lo peor, Israel es malo. Y aún he escuchado a los mismos cristianos hablar mal en contra de Israel, del país, del Estado de Israel. Y la Biblia también es clara, porque la Biblia nos dice que el país de Israel, todo aquel que hable y juzgue y critique a Israel será maldecido, pero quien lo bendiga será bendecido y prosperado. Entonces, así que hay que orar por Israel, Es tremendo lo que está pasando ahí. Vamos al siguiente versículo, que dice entonces, le pasa el 30 ¿verdad? Dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Imagínate qué tan importante eres tú para Dios. Imagínate qué tan importante eres tú para Dios, que dio a su mismo hijo, a su propio hijo, lo entregó por nosotros. No sé si estés dimensionando o lo estés entendiendo al punto al que quiero ir. Imagínate lo importante que eres, que dio a su hijo Jesucristo por ti, para que tengas vida y seas bendecido y seas prosperado. Dice: ¿cómo no te dará también todas las cosas que están juntamente con él? Siguiente versículo, por favor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que te justifica. Qué tremendo es esto, mira. Este versículo nos dice: ¿quién te va a acusar a ti de algo? Si cuando eres escogido por Dios, Dios es el que te justifica. Quien te señale o quien haga algo, Dios es el que te va a justificar. Él es el que va a hacer todo. Versículo 34 dice: ¿quién es el que te va a condenar? Siguiendo que Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién te va a condenar? Porque estamos hablando de que hay gente que nos va a señalar, hay gente que nos va a juzgar, hay gente que nos va a condenar, pero Dios es el que nos justifica, Dios es el que nos perdona, Él es el que hace todo. Importante, Él intercede por nosotros. ¿Por qué te va bien en la vida? Porque Jesucristo está dentro de ti. A lo mejor tú no te das cuenta, ¿verdad? Pero muchas veces hemos estado hasta en peligro de muerte y ni siquiera nos hemos dado cuenta. A lo mejor te iba a llegar una enfermedad, te iba a llegar una infección, alguna enfermedad de transmisión sexual, algún tumor, algún quiste iba a llegarte y ni siquiera te diste cuenta, porque Dios te amó tanto que te libró de eso. Y hoy puedes estar bendecido y bien y sano en el nombre de Jesús. Imagínate el poder de Dios, lo tremendo que es esto. En consecuencia de esto, vemos el versículo 35, y fíjate el versículo 35 que dice: ¿quién
nos va a separar del amor de Cristo? ¿Quién te va a separar de Cristo? Y aquí viene la primera incógnita, la primera pregunta. ¿Quién te va a separar de Cristo? Te va a separar de Cristo que un día no tienes dinero, que no tienes trabajo, estás bien desesperado y dices: me voy a la iglesia, me alejo de Dios porque pues no tengo trabajo, no tengo dinero y no sé por qué me está pasando lo que me está pasando. ¿Quién te va a separar de Cristo? Que no tengas trabajo y que no tengas dinero. ¿Qué te va a separar de Cristo? Que un día tuviste un pleito familiar, que un día te peleaste con alguien de tu familia y estás tan enojado que ya no voy a la iglesia porque me peleé con fulano, con perengano, con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con mi esposo, y ya no voy a ir a la iglesia porque me peleé. ¿Eso te va a separar de Cristo? Entonces pasa que habrá alguien que diga: no, es que a mi familiar se murió, está enfermo, algo pasó, mi familiar que pues yo estaba orando por él para que le fuera bien en la vida, le pasó esto, cayó en esto, etcétera. ¿Eso te va a separar de Cristo también? Y aquí podríamos hablar y mencionar varios ejemplos, podríamos decir tantas y tantas cosas. ¿Qué es lo que te va a alejar de Cristo? Hay gente que la aleja de Cristo, que el pastor el día de hoy no lo saludó de mano. Ay, hermano, ¿cómo está? Dios te bendiga. Ya me voy de la iglesia, el pastor no me saludó. Ay, qué tremendo nivel de madurez espiritual tenemos aquí. Porque la gente no tiene que venir a buscar al pastor, la gente tiene que venir a buscar de Jesucristo. ¿Cuántos estamos aquí despiertos? Usted viene a buscar del Señor, amén. Porque entonces usted quiere buscar del hombre, pues invítame una carne asada y con gusto voy. Ahí estamos presentes. Si quiere buscar del hombre, ahí, o unas alitas también, que me gustan bastante. Pero si usted viene a buscar de Dios a la iglesia, entonces sabemos a quién servimos. Y cuando usted viene a la iglesia, entonces usted viene a adorar, usted viene a cantar a Dios, amén. Y venimos a exaltar su presencia, a Él venimos a adorar. Todo esto que hacemos es para Dios. Hace rato, cuando estaba Iker aquí al frente, me acordé hace muchísimos años, cuando recién habíamos iniciado la iglesia. Y algo que Dios puso en nuestros corazones, me lo puso en mi corazón, y Dios lo puso en el corazón de mi esposa. Y un día platicando, le dije: yo siento esto de parte de Dios. Y mi esposa me dijo: yo siento exactamente la misma dirección de Dios. Y quiero decirle una cosa, lo que hacemos aquí en la iglesia, todo es para Dios, todo lo que se hace, pagar renta, pagar luz, instrumentos, sillas, todo para la gloria del Señor. Pero quiero decirle, porque hace rato cuando estaba ahí y estaba adorando y estaba bien metido con Dios ahí en Iker, ¿va? Dios me trajo y me recordó eso que hace mucho habíamos pensado. Haríamos exactamente todo lo que estamos haciendo si solamente una persona viniera a la iglesia. Por uno hacemos todo, porque Jesucristo hizo todo por uno, y ahí en consecuencia lo hizo por toda la humanidad. Tengo amigos, no voy a decir quiénes, pero me recomiendan: bueno, yo, pastor, te recomiendo que vayas allá a Fluvial Vallarta, allá abres la iglesia, te va a llegar gente de dinero, te va a llegar gente hasta millonarios te van a llegar para que te den buena ofrenda. Así me recomiendo. Y yo: ¡ja! Satanás, pues no estoy aquí por el dinero, estoy aquí por obediencia y por la bendición de lo que Dios va a hacer en esta comunidad. Así tal cual. No es que sea chismoso, pero lo voy a decir. Ofertas para irnos a Estados Unidos tenemos. Ganar salario en dólares, todo. Será padre, ¿verdad? Pero no es la de ahí tampoco. Estamos aquí porque Dios quiere hacer algo en este lugar, porque Dios quiere hacer algo con cada uno de ustedes. Algo va a hacer Dios con ustedes. Yo hace rato veía al hijo de Sonia, ¿cómo se llama tu hijo, Sonia? Jair. Ese muchacho va a ser un adorador tremendo en la iglesia. Ese muchachito va a ser, mira, va a abrir el cielo así, cuando él esté adorando y ministrando.
Dios conoce eso, el diablo también lo conoce, así que no permitas que se pierda ese muchacho. No falten a la iglesia. Fomenten, suplen vida sobre los hijos. Porque hace rato cuando lo vi dije, no, este muchacho va a ser tremendo delante del Señor. Poderoso va a ser ese niño. Entonces, usted tiene que soplar vida, aliento de vida, y entender a sí mismo lo que nos dice la palabra. ¿Quién te va a separar de Cristo? Hay gente que, ejemplo ya más crudo, más real. Hay personas que se divorcian, ya se separó la familia, el matrimonio, hay un dolor, hay una separación, hay un dolor muy fuerte. Y es gente que se va de la iglesia. Y ya no es que no se vaya y se vaya a otro lado, no, es gente que ya no va a ninguna iglesia. Y los hijos se pierden. Y es muy triste porque nos ha tocado observar y hemos visto cómo pasa el tiempo y vemos a los hijos ya grandes, metidos en drogas, en prostitución, muchas cosas muy feas. Y entonces, bueno, híjole, Dios ahí, algo hubiera sucedido para que no hubiera pasado esto, ¿verdad? Pero entonces, ¿quién te va a separar de Cristo? Porque también aquí depende mucho sobre que estés parado sobre la roca. Y la roca se llama Jesucristo. Si tienes raíces, por eso la importancia de venir a la iglesia, por eso la importancia de no faltar, por eso la importancia de que cada semana estemos juntos adorando a Dios, porque tú echas raíces, porque vas a tener cimientos, porque vas a recibir palabra, porque vas a recibir instrucción de parte de Dios. Eso te va a dar fortaleza, eso te va a dar bendición. Amén. Entonces, es importante esto, pero ¿quién te va a separar de Cristo? Tu trabajo, que no tengas dinero, el problema familiar, la enfermedad. ¿Qué es lo que te va a separar de Cristo? Yo creo que nada debe de separarte de Cristo, porque no es lo que yo diga, es lo que dice la palabra de Dios. Y aquí nos dice, ¿quién te va a poder separar de Cristo? Tribulación. Y cuando hablamos de tribulación, hablamos de problemas. Cuando hablamos de tribulación, hablamos de problemas. Ponle cualquier ejemplo: dinero, familiares, enfermedades, todo. Ok, esos son. La tribulación es algo que te llega de manera directa a atormentarte, a quitarte la paz. Pero también dice, o la angustia, ¿verdad? Ahí se va tu alma, se va tus emociones. Y vives ya preocupado, y vives afanado, y te da ansiedad, y te da depresión, y todo eso te da. Eso tampoco debe de alejarte de Cristo. Luego dice, persecución. ¿A cuántos nos han perseguido? Pues mira, yo no estoy para contarle, pero nosotros, por ser pastores, por ser cristianos, nos han perseguido. Ha habido gente que ha querido hasta que nos moramos, ha habido gente que nos ha querido hacer daño, pero gracias a Dios estamos bien, porque estamos con un propósito. Entonces tampoco no nos da miedo, claro, precauciones, pero no nos da temor, ni angustia, ni miedo. Ya les conté la otra vez, ¿verdad? Se rumora que el pastor de esta iglesia está trabajando en el narcotráfico. Le va a llegar el chisme para que sepa. A eso andan diciendo de mí. ¿Ya lo vieron en mi camioneta del año? Mi reloj de oro, ¿ya lo vieron? Gente. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Me enojo y me asusto? ¿Me da miedo? No. Claro que no. ¿Por qué? Porque sabemos a quién servimos. Y esa es nuestra confianza y esa es nuestra seguridad. Entonces, persecución, si te persiguen por andar haciendo cosas malas, aguas. Si te andan persiguiendo porque andas ahí de metiche, aguas, ¿verdad? Pero si te persiguen por predicar la palabra, si te persiguen porque andas haciendo la voluntad y la obra de Dios, tú no te preocupes de nada, porque Dios te va a cuidar. ¿Estamos de acuerdo? Es la persecución. ¿O qué te va a separar? El hambre. Claro que no, ¿verdad? ¿Qué te va a separar? La desnudez.
tampoco. El peligro, tampoco. La espada, tampoco te va a separar esto de Cristo. Siguiente versículo, por favor. Y dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Esa es la naturaleza del cristiano. Y no que estamos muertos, que venga gente a querernos hacer daño, no, sino que tenemos que morir a nosotros mismos, a nuestro yo, para que viva Él en nosotros. Amén. Es muy importante entender que mientras menos haya de mí, más va a haber de Dios. Más fe, más unción, más palabra, más revelación, más de la presencia de Dios. Siguiente versículo, por favor. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que dice ahí que nos amó, ¿verdad? Siguiente, por favor. Dice entonces, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, y aquí está hablando generalmente de todo, ¿verdad? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos va a separar del amor de Dios, que esto es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué es lo que te va a separar de Dios? Nada. ¿Te imaginas que estés hoy a las 11 de la noche en tu casa, pones la televisión, pones las noticias y ves ahí, se desata una guerra, una pandemia nueva, violencia, algo está pasando? Nada de esto te debe de mover, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Volvemos al versículo 31, por favor, y con este versículo vamos a terminar. Dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién va en contra tuya? Nadie. ¿Habrá gente que se levante en contra tuya? Claro. Pero tampoco nos sintamos especiales, porque a Jesucristo, mira, quiero que entiendas algo muy puntual. Jesucristo nuestro Señor, el que dio la vida por ti, por mí, el que pagó el precio más alto, Él pagó el precio, ¿verdad? Pero a lo mejor si a ti un día alguien te habla así medio áspero o te habla feo y te ofendes y te vas a la iglesia por eso, creo yo entonces que no has entendido y que no has valorado el precio tan grande que pagó Jesucristo por ti. Porque a Jesucristo lo escupieron, le arrancaron la barba, lo agarraron a latigazos. Cuando lo agarraban a latigazos con los aguijones, esos aguijones agarraban un cacho de carne y lo arrancaban, y los nervios quedaban expuestos y era un dolor insoportable. Cuando tenía sed le dieron vinagre, y eso es horrible. Cuando le pusieron lo coronaron como rey, le pusieron sus espinas, ¿verdad? Entonces se burlaron, lo humillaron, lo maltrataron, lo escupieron, y aún así dio todo por nosotros. Así que quiero animarle a que usted esté firme en Cristo Jesús. Usted el día de hoy tiene que irse de este lugar creyendo y viviendo este versículo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa debe de ser tu seguridad. Tú no vas a tener miedo de nada. Claro, somos personas, somos humanos, el miedo es natural, pero el miedo no puede ser más grande que la palabra de Dios. Y donde quiera que vayas, vas a prosperar, te va a salir bien todo. Dios va a honrarte, Dios va a bendecir, Dios te va a dar lo mejor. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para cerrar esta palabra.